damos la bienvenida al señor Paulo Vilca Arpasi a esta comisión. Antes de darles una palabra, la colega Estelita Bustos pide la palabra. Adelante. Buenos días a todos. Señor presidente, por su intermedio, estoy aquí sin ser miembro titular ni asistentario de la Comisión de Fiscalización. Pero pido la palabra porque estoy preocupada que el día domingo 16 del mes en curso, el programa Panorama ha denunciado, hecho una grave denuncia sobre los trabajadores fantasmas del SLIM Callao. Y hasta ahora no veo interés del SLIM Callao. Los trabajadores fantasmas están en planilla, un cuantioso número, y no trabajan, no laboran, pero cobran sus sueldos puntualmente. Y no veo interés de investigar ni citar al alcalde, al gerente, al gobernador regional. No es la única vez que está pasando, varias veces, y no se hace nada. Por eso a ustedes, congresistas, les pido a todos, por favor, ponerse los pantalones y inclusive armar una comisión investigadora para intervenir en este caso. Estamos hartos, los chalacos están indignados sobre este tema, cansados, quieren que se investigue. Acá hay 3 congresistas de nuestra región que están en fiscalización y hasta ahora no han hecho nada. Estamos miércoles, eso ha pasado el domingo y no es la única denuncia, reiteradamente. Y no podemos estar permitiendo, pues, que hace rato la región Callao está tipo Anca ya, está que se pudre. Así que ustedes, como miembros de la fiscalización, tomen el toro por las astas, por favor, les pido. Muchas gracias. Le voy a pedir en primer lugar, cuando se dirija a esta comisión, no le voy a permitir que manifieste que acá faltan pantalones. Acá en esta comisión Bien, con respecto a través de la presidencia, con respecto a lo que ha expresado la señora congresista Estelita Bustos, quería informarle que la comisión cuenta con una subcomisión y esta comisión ya ha sido instalada y está bajo la presidencia de congresista Roberto Vieira. Y en las conversaciones sostenidas, el punto tratado es uno de los aspectos a los cuales le vamos a poner mayor énfasis, por lo que a través de la presidencia solicito, si tuviera información, sea canalizado a esta comisión. Gracias. Gracias, congresista Marco Miyashiro. Congresista Carlos Domínguez. Gracias, presidente. No, simplemente para que sepa más o menos cómo es el desarrollo de la agenda. Tenemos un área de informes, ¿no? Tenemos pedidos. Entonces, cualquier congresista tiene el derecho de venir y hacer sus pedidos respectivos. Entonces, pienso que esa es la forma correcta de hacer las cosas. Acá estamos en un tema ya agendado y estamos desarrollándolo con la programación debida, ¿no? Pienso que de repente ha habido una mala interpretación de los hechos, presidente, y sigamos con nuestro orden del día. Gracias. Gracias, colega Carlos Domínguez. Entonces, le damos hasta por 15 minutos el tiempo para que el señor Paulo Vilca Arpasi nos pueda informar respecto a la solicitud que se ha hecho a esta citación. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, por su intermedio, a todos los señores congresistas. He recibido una invitación de la comisión, de la presidencia de la comisión, a efecto de poder brindar información sobre una comunicación que me ha llegado sobre 4 puntos. Primero, las circunstancias en que se produjo mi designación como viceministro de Interculturalidad durante el periodo de gobierno de Ollanta Lazo. En segundo lugar, las circunstancias que motivaron mi renuncia. En tercer lugar, si he sostenido reuniones o conversaciones con la señora Nadine Heredia. Y finalmente, las circunstancias o hechos que motivaron a dejar sin efecto la resolución viceministerial número 005-2013 y reemplazada por la resolución 007-2013. Bueno, voy a responder cada uno de brindar la información sobre cada uno de los puntos.
Sobre las circunstancias en que fui nombrado viceministro de Interculturalidad, quisiera indicar que fui designado en principio director general de Interculturalidad del Ministerio de Cultura a finales de octubre del año 2011. Interculturalidad y Derecho a los Pueblos, exactamente el cargo, y me desempeñé en esa responsabilidad hasta la renuncia del viceministro Iván Lanegra en abril del año 2013. Luego de ello, en esas circunstancias, el ministro Luis Peirano me pidió encargarme del despacho de forma interina y semanas después se produjo mi designación como viceministro. Me parece que empecé el cargo el 1 de junio del 2013. Sobre las circunstancias que motivaron la renuncia. Bueno, durante el periodo que estuve en el Ministerio de Cultura y particularmente a cargo del Viceministerio de Interculturalidad, hubieron una serie de dificultades para el desempeño de las funciones por la poca voluntad que existía en el gobierno en general con respecto a la implementación de una serie de políticas vinculadas a las competencias que tenía el sector en relación a los pueblos indígenas. Hasta ese momento no se había realizado ningún proceso de consulta previa, que era el encargo principal que tenía el sector en el viceministerio en ese momento. Había mucha resistencia a llevar adelante procesos de consulta previa, especialmente en minería y en hidrocarburos. Es más, por esas semanas, el presidente del Consejo de Ministros había indicado de que era necesario destrabar los proyectos, ¿no? Esto dando a entender de que la consulta previa era una traba para el desarrollo de inversiones. También existía oposición a incluir en la base de datos oficial de pueblos indígenas a las comunidades campesinas de la zona andina, es decir, a reconocer la existencia de pueblos indígenas en la zona andina. Por otro lado, estaba pendiente desde hace varios meses la suscripción del decreto supremo que adecúa las reservas territoriales para pueblos en aislamiento y en situación de contacto inicial, ¿no? Y que éstas pudieran convertirse en reservas indígenas, como lo establece la Ley de Protección de Pueblos en Aislamiento y en Contacto Inicial. Y por otro lado, también estaban las dificultades para el trabajo técnico que se hizo alrededor del estudio de impacto ambiental del proyecto de exploración que se realiza en el ámbito del lote 88. Entonces, esta suma de circunstancias hacían muy complicado llevar adelante el trabajo y es por eso que yo presenté mi renuncia. Con relación al punto referido a mantuve conversaciones o reuniones con la señora Nadine Heredia. Bueno, quiero decir que yo conocí a la señora Nadine Heredia con motivo de un viaje que realicé en una delegación del Ejecutivo en la cual también se encontraba el ministro de Agricultura Milton Bonjese, en ese momento era ministro de Agricultura, el 24 de mayo del 2013, la cual también se encontraba el ministro de Agricultura Milton Bonjese, en ese momento era ministro de Agricultura, el 24 de mayo del 2013. Fue una actividad en la que se iba a hacer el lanzamiento en el distrito de Ñauimpuquio de 2 variedades de quinoa. Y como parte de la delegación se indicó que el Ministerio de Cultura tenía que acompañar y en esa oportunidad es que conocí a la señora Nadine Heredia. La conocí en el aeropuerto, ¿no? Tuvimos un saludo protocolar y viajamos en un avión, entiendo que era el avión presidencial, hasta Jauja, donde tomamos un helicóptero que nos llevó finalmente a Ñauimpuquio, donde se llevó adelante la presentación el acto que había sido convocado por el Ministerio de Agricultura, ¿no? Como refiero, el lanzamiento de 2 nuevas variedades de quinoa, un acto protocolar y bueno, se regresó, ¿no? Conversamos de forma muy somera con la señora Heredia sobre las acciones que realizaba el Ministerio de Cultura, básicamente en relación a la consulta previa, como si se había llevado adelante o no, sobre cómo se identificaban pueblos indígenas
y esto había una preocupación, ¿no?, que ella también la tenía sobre cómo, si la consulta iba a afectar o no las inversiones, y inclusive el ministro en ese momento de Agricultura, Milton Bongese, esto también señaló que estaba preocupado, y yo le hice conocer en ese momento que el CERFOR, que es un ente a cargo del Ministerio de Agricultura, ya estaba preparando un proceso de consulta previa, por lo que nosotros creíamos, y personalmente creía en el Ministerio de Cultura, que este proceso tenía que continuar, ¿no? Esa fue toda la conversación, fue muy somera, unos minutos simplemente en el aeropuerto, y a lo largo del viaje ya no volvimos a charlar ni tampoco al retorno, ¿no? Era una delegación con varias personas las que viajaban, y yo era una más de las que estaba ahí. Con respecto al cuarto punto, ¿no?, en relación a las resoluciones viceministeriales. Al respecto, quisiera indicar que el Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Interculturalidad, es una de las entidades técnicas competentes que debe emitir un informe para los casos en los que se está evaluando estudios de impacto ambiental en el ámbito de las reservas territoriales. Esto se realiza porque las reservas territoriales son espacios del territorio nacional que han sido creadas, constituidas, para proteger a los pueblos en situación de aislamiento y a los pueblos en situación de contacto inicial, ¿no? Dada la especial condición de vulnerabilidad de estos pueblos, se establece que hay una serie de principios, ¿no?, de no intangibilidad, de tal manera que se pueda garantizar su vida y también la vida, digamos, en comunidad que ellos mantienen, ¿no? Ese es digamos, uno de los grandes temas más complejos y tal vez más desconocidos con relación a los pueblos indígenas. En nuestro país existen 5 reservas territoriales, ¿no? Y una de ellas es la Reserva Territorial Cuapacori Nahua Nanti. Esta es, digamos, relevante porque en el ámbito de la reserva se encuentra el lote 88, ¿no?, que es un lote donde están una de las principales reservas de gas del país. Allí opera el Consorcio Camisea, la empresa Plus Petrol en particular, y a finales de diciembre del año 2012, la Dirección General de Asuntos Ambientales y Energéticos del Ministerio de Energía y Minas envió un EIA elaborado por la empresa con relación a un proyecto de ampliación del programa de exploración y desarrollo en el lote 88. Envió la información a diferentes sectores, entiendo, llegó al Ministerio de Cultura para que pueda ser evaluada y se pueda emitir la opinión técnica correspondiente. No envió la documentación completa, se le pidió que cumpliera, digamos, con todos los requisitos formales que establece la normatividad, de tal manera que en marzo del 2013 el Ministerio de Cultura contó con toda la información. Durante las semanas siguientes, los meses siguientes, se hizo la evaluación del estudio de impacto ambiental. Se entiende, un estudio de impacto ambiental es un documento muy voluminoso. En este caso eran alrededor de 18 tomos de información sobre todas las actividades, las medidas de mitigación que se iban a realizar, que planteaba la empresa. En el Ministerio de Cultura se logró organizar un trabajo de campo, de tal manera que a partir de toda esa evaluación se hizo un informe técnico, de un equipo técnico que hizo el informe correspondiente, y posteriormente fue pasado a la Dirección General y luego al Viceministerio para que éste emitiera la opinión técnica vinculante, que es la formalidad, digamos, que establece la normatividad. Se emitió así la resolución 005, que contenía algunas observaciones y recomendaciones al estudio de impacto ambiental con la finalidad de garantizar los derechos de los pueblos que viven en el ámbito de esa reserva. Antes de realizar la notificación de la resolución 005, la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas nos hizo llegar nueva información que ellos dijeron que era complementaria. La información complementaria contenía mucho más datos, 8 tomos adicionales al estudio de impacto ambiental, y además enviaban las opiniones técnicas que habían sido remitidas en ese interín, en ese proceso, en esos meses, por el Ministerio de Agricultura, por la Autoridad Nacional del Agua
y por el CERNAM, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. En el caso de estas dos últimas, opiniones técnicas que son de cumplimiento obligatorio. Vistas estas circunstancias, teniendo ya, pese a haber hecho un primer informe técnico, haber emitido una primera resolución, existía nueva documentación que había que evaluar para poder tener una opinión completa del estudio de impacto ambiental, y es por eso que se emitió una nueva resolución que dejó sin efecto la anterior y dispuso que se evaluara la nueva documentación que había llegado, de tal manera que la opinión del Ministerio de Cultura considerara toda la documentación que existía con relación a este EIA, ¿no? Entonces, esta resolución además dispone que se haga un informe complementario a partir de los datos adicionales, ¿no? Ese ha sido el motivo, digamos, cumpliendo el procedimiento administrativo que establece la ley 27444 para poder llevar adelante una nueva resolución. Sí, esos son los 4 puntos que... Si ofrece uso la palabra, congresistas que quieran preguntar. Colega Carlos Domínguez, tienes la palabra. Muchas gracias, presidente. Entiendo que debido a la publicación de un informe técnico sobre el estudio de impacto ambiental con el que se pretendía ampliar las actividades del lote 88 de Camisea, que usted publicó en el portal de la página web de la Cartera de Cultura, donde hacía mención sobre el impacto negativo de esta ampliación en la salud de las comunidades nativas, recibió una llamada de Palacio de Gobierno. Señor Pablo Vilca, por intermedio de la presidencia, ¿a usted le suena la frase indígena que tiene celular ya no es indígena? De ser así, ¿en qué contexto lo prefirieron esas palabras? Y de ser así, ¿quién lo hizo y en qué lugar? Para que conteste, señor Pablo Vilca Arpasi. A ver, son todos los puntos que, según he entendido, los que son materia de la pregunta. Uno primero es con relación a la publicación de la resolución 005, ¿no? En la página web. Lo que se hace, de acuerdo al procedimiento administrativo, es que cuando uno emite una resolución, la notifica y la publica. En este caso, la publicación en la web se había hecho antes de notificar la resolución al Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Por eso es que se señala de que hasta que no sea notificado no puede estar en la página web. O sea, la notificación es, te notifico y lo publico en la web. No se puede hacer una cosa, la publicación en línea, antes de que el directamente interesado, en este caso el Ministerio de Energía y Minas, tuviera conocimiento de esta resolución. Y en relación al segundo punto que me señala sobre si la frase indígena que tiene celular, etc. No, yo no he escuchado esa frase. Sí sé que ha sido materia de un informe periodístico y tampoco recibí ninguna llamada de Palacio de Gobierno con relación a la resolución 005. Congresista Carlos Domínguez, para que continúe. Gracias, presidente. También quiero saber por qué fue cesado el cargo de viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura y con qué frecuencia se comunicaba con la señora Heredia y qué posibles órdenes recibía de ella. En cuanto al canal del Estado, ¿cuál era la recomendación de Palacio de Gobierno en cuanto a la línea editorial y quién contrataba al personal? Para que responda, señor Vilca Arpasi. No, yo no me he comunicado con Palacio de Gobierno ni he recibido llamadas telefónicas con la señora Heredia. Sobre la línea editorial yo no he editado ninguna revista en el Ministerio de Cultura. Para que una interrupción, por favor. Sí. Durante el tiempo que ha estado en el cargo, usted nunca se ha comunicado con la señora Nadine Heredia, y después de esta pregunta también le voy a solicitar de que nos dé los números de celulares fijos, de teléfonos fijos y celulares que ha utilizado durante el tiempo que ha estado en el cargo. No, yo no me he comunicado con la señora Heredia. La única vez, como le digo, en la que he tenido esta conversación fue la que he relatado, a raíz de este viaje que se hizo a Ñauimpucyo, en Huancavelica. Esa ha sido la única ocasión. Lo otro, bueno,
yo he utilizado en ese tiempo, el teléfono fijo es el del Ministerio de Cultura y también el teléfono celular que proporcionaba el Ministerio de Cultura. No recuerdo el número, perdón, dicho en este momento, pero estoy seguro que en el Ministerio de Cultura debe estar la información de qué celular se brindaba al viceministerio. Pero voy a tratar de recordarlo. Pero me imagino que usted habrá un documento o algo donde estén el registro, depende de desde qué número usted llamaba o a qué número lo llamaba. Me imagino que sí. Eso necesitamos. Congresista Domínguez, para que continúe, por favor. Gracias, presidente. Pregunté por qué cree que usted fue cesado del cargo de viceministro y eso no me lo ha respondido. Y respecto a los celulares, aparte de los celulares que realmente son de parte del Estado, ¿usted tenía un celular de uso personal? Si fuera así, que por favor llegue a presentar a la comisión qué número de celulares tenía. Gracias. Para que continúe, señor Villarpaz. Gracias, presidente. Sí, tiene razón, disculpe, no esto. No, yo no fui cesado, yo renuncié. Yo renuncié al cargo de viceministro, ¿no? Renuncié como corresponde ante el ministro Luis Peirano, con una carta dirigida a él, ¿no? A mí no me despidieron, yo fui quien presentó mi renuncia. Con relación a la pregunta de si tenía otro celular, yo he utilizado el celular que me dio el Ministerio de Cultura. Sí recuerdo haber tenido otro celular. Voy a tratar de ver el número, pediré la información a la compañía telefónica del registro que tenía este número y se lo puedo proporcionar a la comisión, por supuesto. Congresista. Eso es todo, presidente. Ok, gracias, colega. Congresista Moatapia, continúe, por favor. Gracias, presidente. Es cierto que la señora Nadine Heredia a usted le dijo: tienes que cambiar. Indígena que tiene celular ya no es indígena. Eso en relación, lógicamente, al como manifestaba el congresista del estudio de impacto ambiental, etcétera, ¿no? Para el tema del lote 88. En la revista Hildebrand, en sus 13, se manifiesta que muchos funcionarios del Ministerio de Cultura decían que Nadine Heredia lo controlaba todo y el Ministerio de Cultura no era la excepción, ¿no? ¿Puede usted decir a qué control se referían? Y si participó, presenció o tomó conocimiento de alguna reunión de gestión y o coordinación entre ministro de Cultura de turno o altos funcionarios del mismo ministerio y usted. De ser así, si podría detallarlos, qué gestiones administrativas dentro del ministerio coordinaba la señora Nadine Heredia. Y por último, luego de que usted, de haber publicado en la página web del Ministerio de Cultura el informe que desacreditaba el estudio de impacto ambiental con el que se pretendía ampliar las actividades del lote 88, ¿fue usted citado a Palacio de Gobierno por la misma señora Nadine Heredia? ¿Cuáles fueron los temas conversados y o coordinados? Gracias, presidente. Para que conteste, señor Vilcarpaz. Sí, con relación al primer punto, como ya lo señalé en mi intervención anterior, no tengo conocimiento de la frase que señala usted sobre ser indígena, quién es indígena. Sobre otros actos que ya he tenido conocimiento, señala usted de que había un control de la señora Nadine Heredia sobre el Ministerio de Cultura. Es algo que yo no puedo afirmar. En el trabajo que yo realicé en la Dirección General de Interculturalidad, la realicé siempre en coordinación con mi jefe inmediato en ese momento, el viceministro Iván Lanegra, y posteriormente con el ministro Luis Peirano. Y por supuesto se hacían coordinaciones con la presidencia del Consejo de Ministros, reuniones con el Ministerio de Energía y Minas, con los demás sectores, pero reuniones entre funcionarios. Yo no había recibido una llamada o una convocatoria para que la señora Nadine Heredia. Es más, podría decir que la única vez que fui citado a Palacio de Gobierno por alguien que no fuera el primer ministro, ¿no? O para ver temas de conflictos, fue para ver una resolución que tenía que firmar el presidente, y conversé un momento con el que era secretario general de la presidencia, señor Marcos. Pero hablé con él simplemente para explicarle el contenido de un decreto supremo que esperábamos fuera suscrito por el presidente. Y esas han sido las ocasiones, ¿no? Es lo que tengo que responder sobre el respecto.
¿Algún otro colega Víctor Albrecht? Gracias, presidente. Por su intermedio, para consultar, el funcionario manifestó que él no había sido cesado en su cargo. ¿Cuáles fueron los motivos que tenía usted para renunciar al cargo que ocupaba? Para que responda el señor Pablo Vilca. Sí, simplemente para reiterar lo que había señalado cuando expuse la segunda parte de mi presentación sobre las circunstancias, motivos que llevaron a mi renuncia, ¿no? Señalé que había un contexto político adverso en el Poder Ejecutivo en relación a los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Las consultas previas no se venían llevando a cabo, especialmente en minería y en hidrocarburos. Había todo el debate y la poca disposición para reconocer a los pueblos indígenas de la zona andina para que estos sean incluidos en la base de datos. Había manifestaciones en el sentido de que la consulta previa era una traba, ¿no? Y la consulta previa era la política principal del Ministerio de Cultura, ¿no? Tampoco se firmaba el decreto supremo que reconocía las reservas territoriales, no adecuaba las reservas territoriales como reservas indígenas. Era un contexto desfavorable, y por eso es que yo presenté mi renuncia, ¿no? A ver, el informe 004-2013, elaborado por el director general encargado de derechos de los pueblos indígenas del Ministerio de Agricultura, Hernán Coronado Chuecas, respecto a la evaluación al estudio de impacto ambiental para la ampliación del programa de exploración y desarrollo en el lote 88, fue parte integrante de la resolución viceministerial 005-2013, que usted suscribió con fecha 12 de julio de 2013. Sí, la resolución 005 lo que hace es incorporar el informe de la Dirección General, es lo que corresponde, ¿no? La resolución aprueba el informe técnico, pero el informe técnico es elaborado por un equipo dentro de la Dirección General, y el director general eleva ese informe al viceministerio para que se haga la resolución. La respuesta es sí, ¿no es cierto? Sí, claro. Ok. El informe número 001-2013, elaborado por el equipo técnico que elaboró el estudio de impacto ambiental para la ampliación del programa de exploración y desarrollo en el lote 88, fue parte integrante de la resolución viceministerial 005 que usted suscribió fecha 12 de julio, como así lo manifiesta. ¿Por qué motivos usted expidió la resolución viceministerial 007-2013 de fecha 19 de julio del 2013, dejando sin efecto la resolución antes señalada? Sí, como simplemente reiterar lo que ya señalé con relación al procedimiento administrativo seguido para emitir una nueva resolución. Se recibió copiosa información adicional del parte del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Que era necesario evaluar antes de emitir un informe completo sobre el estudio de impacto ambiental. Entre la primera resolución y la segunda hay diferencia del 12 al 19, 7 días. Usted manifestó que le llegó 8 tomos voluminosos de información. En esos 7 días usted pudo desglosar completamente y verificar los informes de esos 8 tomos. No, la información complementaria llegó el día 19 de julio, el último día en que se vencía el plazo, digamos, establecido para la notificación. Entonces, esos 8 tomos no pudieron ser estudiados. Llegaron ese día, y es por eso que se dejó sin efecto la resolución anterior y se dispuso que sea un informe complementario. O sea, usted deja sin efecto una resolución simplemente porque le llega 8 tomos y sin saber el contenido. Explíquenos, por favor. No. Como lo indica la resolución 007, ¿no? Que es además se emite como resultado de un informe de la Dirección General de Interculturalidad y un informe del área legal de la asesoría legal del Ministerio de Cultura, ¿no? Se señala de que ha llegado información complementaria que es necesario analizar a fin de emitir el estudio de impacto, un informe completo sobre el estudio de impacto ambiental. Es decir, yo tengo por obligación revisar esta información y dar una opinión técnica.
hago un informe, reviso todas las hojas de este cuaderno y hago un informe. Se hace un informe técnico, eso pasa a la dirección general, eso va al viceministerio, se prepara una resolución, ¿no? Y antes de notificarle al interesado que es usted, me llega otra información que es otro cuaderno similar. Entonces, evidentemente lo que hay que hacer es analizar ese otro cuaderno para resolver todo el procedimiento administrativo. Entonces, eso es lo que se hace. Se dispone que, dice, ¿no? Dispone que a fin de aprobar la opinión técnica, ¿no?, se efectúe la evaluación de la documentación complementaria presentada por la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas. Entonces, lo que hacemos es, creo, una cosa que correspondía hacer, digamos, de acuerdo al procedimiento administrativo. Hay que analizar toda la información para que la opinión técnica sea la adecuada. No puedo emitir una opinión técnica con información parcial. Y, por supuesto, nosotros no sabíamos, sino hasta el 19 de julio, que la información adicional iba a ser de esa naturaleza. Hoy yo tomo 3 opiniones técnicas adicionales de otros sectores. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas. Se agradece la presencia del señor Paulo Vilca Arpasi y suspendemos la sesión para que se retire cuando lo crea conveniente.